Les voy a invitar a leer conmigo en el capítulo 7 del primer libro de Samuel y leamos por lo menos 6 versículos para poder discernir esta palabra. Lo leemos con toda reverencia. La palabra dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer en el collado, y santificaron a Eliezer, hijo, para que la guardase ahí. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestros corazones a Jehová, y a él solo servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Nos ocuparemos del profeta Samuel, el arca, Dios, ningún orden altera nada, Dios es primero, y de un pueblo. Para el caso Samuel, un gran profeta de Dios que comenzó desde niño. Conocemos la historia cuando Ana lo fue a entregar allá al sacerdote Elí. En ese momento, cuando Ana se despide del niño, le da la espalda, pero va llorando. El niño que ve la espalda de la madre donde se queda llorando, está muy pequeño. Es un sentir del hombre, pero el sentir de Dios es aquel niño que va a quedar en el templo con Elí. Es un niño que Dios ha escogido para que sea el que va a hablarle al pueblo. El que va a decir la palabra profética segura a un pueblo necesitado. A un pueblo que por mucho tiempo fue necesitado, sigue siendo necesitado como nosotros hoy en día somos necesitados. Este niño que quedaba en el templo tiene la particularidad de que Dios le habló siendo niño, pequeño, muy pequeño. Y ustedes conocen la historia cuando le habló y él no sabía quién le hablaba, obedecía a Elí, hasta que Elí dijo: no, es Dios quien te quiere hablar, contéstale. Yo quiero leerte por lo menos lo que dice el versículo 19 del capítulo 3 de Samuel. Y dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Desde el primer día que Dios le habló a Samuel, ese día fue suficiente para que quedara en su corazón y en su mente aquel Dios que lo acompañó hasta esta edad en que el arca se recupera, 20 años de perdida. De hecho, Samuel tiene más años cuando esto ocurre. Pero ¿qué es lo que pasa con Samuel cuando es adulto? Sin saberlo, cumple el proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Y Samuel jamás se apartó, porque dice la Biblia que no dejó caer en tierra ninguna palabra de Dios. Lo que quiere decir esto es que oyó siempre a Dios y obedeció siempre a Dios. Entonces tiene él la capacidad de poder hablarle a un pueblo. Yo quiero hablar esta mañana sobre un título que me obliga a escribirlo de esta manera. Revisemos bien por qué no hay bendición. Cuando hablamos de revisar por qué no hay bendición, vamos a ir dándonos cuenta que existe la posibilidad de que alguno de nosotros esté en ese campo. Cuando Dios habla, amado hermano, hermana, debemos de atenderlo.
Y aquí es donde ya vamos a ver a Samuel en el capítulo 3 siempre, pero en el versículo 10. Es lo que acabo de parafrasear en esa introducción. Cuando Dios le habla a Samuel y se paró a escucharlo, en el versículo 10 del capítulo 3 dice así: vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla porque tu siervo oye. Un niño. Y en este momento Dios le dice: he aquí ya haré una cosa grande en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Usted conoce el texto de esto y el contexto de lo que Dios iba a hacer. Lo que yo quiero recoger en Samuel es que Samuel escuchaba a Dios y ahora como adulto tiene la capacidad para hablarle al pueblo. Y aquí lo vemos en el capítulo 7, en el versículo 3, donde él ya está diciendo: habló Samuel a toda la casa de Israel y le dijo. Y ya vemos lo que le dijo. ¿Por qué? Porque la palabra llega al pueblo por boca del profeta de Dios. Y el profeta de Dios, amado hermano, en esta oportunidad Samuel tiene un corazón para Dios, tiene una mente para Dios, tiene su disposición para Dios. Y lo que Dios le ha revelado a Samuel en ese momento, él le dice: ese pueblo lo tengo al borde del reconcilio conmigo. A ese pueblo lo tengo en un momento preciso para que le hables, anda y háblale. Aquí no dice eso, yo me lo imagino. Y por eso es que él se para, de seguro los mira y les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Y entonces preparen su corazón a Jehová y solo a él sírvanle. Y él los va a librar de la mano del enemigo, en este caso los filisteos. Entonces Samuel lo que ve en el pueblo es una oportunidad para hablarle. Hermano, esta oportunidad para hablarle la tenemos todos los que predicamos. Y esta oportunidad se le da al que se para en el mercado. Esta oportunidad la tiene el que está en la esquina en este momento predicando. Esta oportunidad la tienes tú cuando te pares en tu casa. Y esta oportunidad es para dos, para ti y el que te oye. Para este caso, Samuel, la oportunidad es de hablarle al pueblo y decirle: ustedes tienen un problema, pero antes de que vean el problema, yo les digo, vuelvan su corazón, cambien, transformen y entonces quiten esos dioses ajenos y esa famosa Astarot que tienen. De hecho, el pueblo lo que está oyendo es palabra de Dios. Y cuando vemos que Dios está hablando, a este pueblo lo que ha hecho es conmoverlo. Mira, cuando Samuel ve el pueblo esto, ¿por qué? Porque cuando lo vemos en el capítulo 7, dice que el arca llegó donde Aminadab, un hombre de Kiriat Jearim. Y este hombre buscó a alguien y lo santificó, que es Elíasar, hijo de él, para guardar el arca. Esa arca no llegó allí solo para que la viera ellos. Esa arca llegó ahí porque la viera el pueblo. Y mira lo que dice el 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 2. ¿Por qué dice que lamentaba la casa en pos de Jehová? Sencillo, hermanos, la Reina Valera dice que Israel lamentaba, cámbiele y diga, Israel lloraba e iba buscando a Dios. Cuando dice que iba lamentando y en pos de Dios, lo que te está diciendo es que fueron movidas sus entrañas. Fue cambiado un pensamiento, fue movido a algo el pueblo de tal manera que en el momento que vieron el arca se acordaron 20 años perdidos, 20 años sin Dios, 20 años separados de la bendición de Dios. Entonces no habían revisado por qué no tenían bendición, no habían revisado dónde estaba su problema, pero el profeta le está diciendo: vuelvan primero su corazón, después quiten sus dioses y entonces sirvan de corazón a Dios.
Pero ahora el pueblo con esa palabra de Samuel está más convencido de que el arca que está ahí representa a Dios, hermano. El arca que ellos tenían era la misma presencia de Dios. Esta arca que la buscan en el Vaticano, la buscan donde quiera, entre los tesoros perdidos, hermano, donde quieran descodificar esto no lo van a encontrar, pero usted lo va a encontrar cuando lea a Esteban que fue apedreado. Él vio el arca de Dios en el cielo. Juan vio el arca de Dios en el cielo. Nosotros vamos a ver el arca de Dios en el cielo. Jesús fue el propiciatorio al arca de Dios a dejar su ofrenda. El arca de Dios está allá, pero Dios deja su presencia aquí en esta tierra bajo el poder del Espíritu Santo para que la iglesia se goce, disfrute de esta palabra. Samuel está hablando al pueblo. 20 años perdidos, amado hermano. ¿Cuántos niños se perdieron en ese tiempo? ¿Cuántos adultos cambiaron su mente? Pero el tiempo de Dios es tiempo de Dios. Yo quiero decirte, todos tenemos algo que lamentar para este caso. Yo soy testigo de mi propia vida. Se las confieso que tengo 70 años y que 23, 24 años en el Evangelio. Si usted hace una regla de 3 compuestas, le va a dar resultado negativo. José Melgar perdió gran parte de su vida en el mundo. ¿Cuántos de ustedes habrán perdido más de 20 años en esto, hermano? ¿Cuántos de ustedes todavía tienen un ídolo en su corazón o en su mente? ¿Cuántos de ustedes todavía piensan de otra manera? Es el día. Dios tiene un día para cada uno. Les puso el arca para hacerlos temblar. Les puso el arca para demostrarles su presencia. Les puso el arca para conmover sus entrañas. Les puso el arca para que Samuel les hablara. Les puso el arca para que lloraran y buscaran al Dios verdadero. Oye, hermano, es importante. Cuando yo reviso esta parte digo, qué tiempos más tremendos. Porque yo no llegué al Evangelio, mírenme bien, no porque tengo agreola soy santo. No. Hermanos, dice la Biblia que ninguno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vengo a los pies del Señor, vengo y me lamento. Una vez en oración, hace unos 15 años, le comenté al Señor esto. Y me dio un coscorrón y me dijo, si es que vos no querías venir. Yo te llamé, pero vos no querías venir. Y le digo, está bien, Señor, está bien. El tiempo se me acaba, si se te va a acabar. A todos se nos va a acabar. No estés con lamento, párate, anda y habla la palabra. Entonces, hermano, ¿cuántos de ustedes lloran y lamentan el tiempo perdido? Ya no lo lloren, porque desde el día que usted vino a Cristo Jesús, ya no tiene el arca al frente, pero tiene un Cristo de poder que está con usted. El Espíritu Santo con la iglesia, amado hermano. El Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes, porque Dios mora, buscó donde morar y es el corazón tuyo. Entonces Samuel está viendo a un pueblo que además, conmovido, necesita la palabra de Dios. Y lo ve tan conmovido que dice, bueno, es el tiempo de Dios, voy a hablar con ellos. Y la advertencia vale la pena. Porque hay muchas personas que dicen, no, si yo de todo corazón al Señor, no, si mi corazón es para Dios, pero tienen ídolos. Ahora usted me está escuchando, tú también me estás oyendo en la televisión y viendo. Esos ídolos de los que hablo no los conozco, pero usted sí los conoce. Más de algunos de ustedes tiene como ídolo una cerveza, no dije marca para que no me inviten. Más de algunos de ustedes tiene como ídolo el rancho, la lancha, mejor no digo nombres, hermano, su casa, su carrito, son ídolos. Y esos son ídolos que son fáciles de manejar. El problema es el ídolo religioso. Porque este pueblo lo que tiene son ídolos de religión. Mira, dice aquí, quita de vuestro corazón todos los ídolos. Vuélvete a Dios, quita los dioses ajenos. Quita esos dioses que no son tuyos. Quita a Astarot, una imagen grande que tenían. Cuando habla de quitar los dioses, hermano, son las cosas que endiosamos. Son las cosas que nosotros decimos, no, este es mi Dios dinero y punto. Oiga, hermano, todo eso está diciendo el Señor que quitemos. Y si nos vamos a lo tradicional, que no quisiera hablar de eso, pero también es importante. ¿Por qué? Porque la mezcla de la que voy a hablar, de la que está advirtiendo Samuel, es que el pueblo llora y lamenta, pero aún no quita a los dioses de su corazón. Dice que cuando vio el arca se conmovió y empezaron a dar vueltas y a llorar, a buscar a Dios, pero Dios no está. ¿Por qué? Porque
Volverse con todo el corazón implica verdaderamente destruir los dioses, sacar los estorbos. ¿Por qué? Porque esa mezcla no la quiere Dios. Hay muchos que todavía dicen Dios y, oiga, están equivocados. Dios y algunos no solo ponen uno a la par de Dios, sino que 3, 4, bajan todos los santos del cielo. ¿Por qué me miran así si yo no tengo la culpa? Samuel está diciendo eso. Quiten todas esas cosas y vuélvanse a Dios. Entonces, bajo ese dilema y esa palabra, al borde de la realidad, ellos se están dando cuenta que tienen una mezcla, están confundidos, sus pensamientos están. Por eso es que cuando Elías hace el holocausto, le dice, ¿hasta cuándo claudicarán en 2 pensamientos? Quédense con uno. Y les hace la burla con el holocausto y al final se da cuenta el pueblo que solo era lo que Dios quería, mostrarle al pueblo que solo hay un Dios verdadero y que en Israel había Dios. Es lo que Jesús dijo en el capítulo 17 de San Juan, que dijo, Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo el que tú has enviado. Esa es la vida eterna. Pero note usted que Samuel está hablando con ese pueblo todavía mezclado y atado por los dioses. Ese es el grave problema del pueblo en general en el mundo entero. Yo tengo entendido que no existe una sola iglesia acá en este país, en otros no he ido, que me diga, en mi iglesia solo están los que han recibido a Cristo ahí. No, no es cierto. Y usted no levante la mano porque no se lo he pedido, pero usted viene de una iglesia, otro viene de otro viene de acá, otro viene de allá. Eso es bueno porque aquí está la verdad, aquí está la palabra de Dios. Dice el Señor que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Aquí está la verdad y no la estoy diciendo yo, lo dice la misma palabra, hermano. Entonces Samuel está predicándole al pueblo confundido. ¿Cuántos confundidos hay afuera? Miles. Por eso te vuelvo a repetir que cuando veas a un humilde hombre, no importa cómo esté vestido y está predicando la palabra, párate y levanta tu mano y bendícelo en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra es la que la iglesia tiene que estar repartiendo y estamos encerrados, dormidos acá. ¿Por qué será? No lo entiendo, pero hay que desacar los dioses extraños que están en el corazón, porque la manera más eficaz de la bendición de Dios es estar libre y puro solo para Dios. Entonces Samuel está ahí y ve a ese pueblo en una gran necesidad. Y sigo con el versículo 3 del 7 de Samuel y dice, Samuel habló a la casa de Israel y le dijo, si de todo corazón se convierten, vuélvanse a Jehová, quiten los ídolos ajenos, ahí se estará entre ustedes y preparen su corazón y sirvan a Dios y Él los librará de la mano del enemigo, en este caso los filisteos. Mira, cuando Dios le ordena hablar a Samuel, es porque lo conoce. Desde niño lo instruyó y lo llevó por ese pasaje de su vida tan lindo que cuando ya está en la edad de predicar y enseñar la palabra, el pueblo tiene gran necesidad. Porque vuelvo a rematar y decir, ¿por qué dejan pasar 20 años? Amado hermano, amado televidente, tú, si haces una sumatoria de tu edad y te das cuenta que 20 años atrás dejaste a Dios, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué no peleas la buena batalla y dejas esos dioses extraños que te atormentan? ¿Por qué la iglesia no los ha querido dejar? ¿Por qué la iglesia no abre la boca para ir a predicar? No lo entiendo por qué, pero sabe, yo te voy a decir algo, hermano, eso se llama contaminación. Y cuando hay una contaminación, la cosa es terrible. Al menos voy a hablar de un par de cosas. A mí me decían hace muchos años, no te bañes ahí porque esa agua está contaminada. Voy a hablarle de 45 o 50 años atrás, o quizás más. Yo me bañaba en el río que dicen que es el mejor del país, es el río más maravilloso que existe en este país. Porque si no existiera nadie botara las cosas ahí, el Acelguate. Pero hace 20 años, hace 50 años, se encontraban unas pozas limpias, aparentemente. Mis recreos eran ahí.
Después me dijeron, estás contaminado por el río. Sí, porque iba muy seguido quizás. Pero cuando tú vas a un examen porque no te sientes muy bien y el médico te dice, tienes un problema, estás contaminado con plomo. Oiga, y usted da la vuelta y dice, con plomo. Ah, no, no hay problema, lo que va a pasar es que peso más. Oiga, el plomo te va a destrozar los riñones en menos que canta un gallo. El plomo te va a destrozar tu cuerpo en menos que te des cuenta del tiempo. Eso es una contaminación física. Pero si desde hace años que tienes un santito en la mente, esa contaminación es más grave. La otra te ataca el cuerpo, pero otra te ataca el alma. Y cuando el diablo te ataca el alma, te agarra tu voluntad. Y entonces no vas a poder soltarse. Por eso es que el pueblo está gimiendo y orando por lo que le propuso Samuel. Pero tienen el arca enfrente y no hayan cómo decidir. Pero Samuel los tiene ahí en la encrucijada de la vida. Yo pienso que a Samuel le dolió mucho la ignorancia del pueblo. A la iglesia le tiene que doler la ignorancia de los que andan afuera. Por lo tanto, hermanos, tenemos que levantar la voz y salir a predicar el evangelio todos los días de nuestra vida, porque hay muchos afuera contaminados. Jesús vino a esta tierra y se presentó como ese que te digo que levantes la mano y lo saludes en el nombre de Dios. Y lo primero que dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean al evangelio. Hermano, era un mensaje muy corto, pero lo oyeron los que pasaron, lo oyeron los que se quedaron a escudriñar. Yo esta mañana tuve que ir por allá por el parque y oí una prédica en un parlante grande enfrente del parque y me llamó la atención y dije, la voy a oír, en lo que mi esposa fue a comprar una cosita. Y la oí, no la entendí. Bendito Dios, llegó luego mi esposa y me vine. Discúlpenme, es fácil contaminarse. En 20 años de no tener a Dios se contaminaron. Y la contaminación es de muerte, pero no se han dado cuenta. Entonces, cuando Jesús vino a predicar esa palabra, cuando fue su inicio de su ministerio, dijo, arrepiéntanse. Samuel casi nos está diciendo que se arrepientan. Entonces Jesús dijo, arrepiéntanse y busquen la palabra, entiendan la palabra, vean el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Al final de la historia lo escribe primera de Juan 3:8 y lo escriben también los hebreos, que dice que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y una de las obras del diablo que deshace el Señor Jesucristo es triunfando en la cruz del Calvario, exhibiendo a las potestades, todo lo que nos estorbaba, públicamente declarándose vencedor. ¿Por qué? Porque usted no tiene que adorar ningún Dios ni contaminarse. El único Dios que tiene se llama Dios verdadero, Dios de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. No hay forma, usted no se puede contaminar, no debe contaminarse. Por eso es que Pablo, como a Samuel, Pablo como el Señor Jesús le dolía y fue a predicar la palabra. Y yo recojo para usted un dato en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. Pedro está diciendo una gran verdad con relación a lo que él vio en el Santo Monte, hermano. Mira, dice Pedro que él estuvo en el monte con el Señor, es cierto. En la transfiguración, él vio a Jesús transformado. Él oyó la voz de Dios Padre. Él vio la nube que los envolvió. Él oyó a los testigos de lo que hablaron. Tenía un dato completo, Pedro. Y mira lo que pasó. Cuando Pedro se da cuenta que fue bautizado por el Espíritu Santo y es irreversible servir al Señor, escribe en su primera carta esto que voy a leer, que a mí me gusta parafrasearlo porque me encanta, yo me ubico ahí. Después de que Pedro explica esto, dice, tenemos también, versículo 19 del capítulo 1 de segunda de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. Amado hermano, cuando tú creas que estás equivocado, revisa la Escritura. Dice Pedro que tiene la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo que esto quiere decir, amados hermanos, y que lo dije hace un momento, ¿dónde estabas tú cuando fuiste llamado al Evangelio? ¿Dónde estabas tú cuando fuiste recogido de un antro de perdición? ¿Dónde estabas tú cuando robabas? ¿Dónde estaba? Mejor no sigo, eran lugares oscuros. Entonces, cuando en los lugares oscuros estás, la palabra va a llegar, te va a llegar a hablar, te va a decir el Señor cosas. Quizás este día no lo entendás, pero no dejes de venir el otro domingo, porque el Señor te va a aclarar los pensamientos, porque la palabra es como la antorcha que alumbra. ¿Y sabes qué? Alumbra, dice la palabra, hasta que amanezca el lucero de la mañana, que se llama Jesucristo en tu vida. Entonces te vas a dar cuenta que la contaminación que tenía va a ir desapareciendo. Ya no vas a tener problemas de contaminación, porque le estás creyendo a la palabra de Dios. Samuel está frente a un pueblo con dos pensamientos: un montón de dioses y un Dios que no sabe qué es el verdadero. Cuando Dios apela al corazón, es lo mismo que le pasó a este pueblo. Hizo que los filisteos devolvieran el arca, y cuando se las puso en su propio pueblo, los conmovió. Y cuando los conmovió, los tiene al borde del arrepentimiento. Los tiene al borde de lo que Él quiere hacer. Hay un versículo que me gusta, y no los obligo a que les guste, pero ojalá les guste, que es Jeremías 29. Porque la historia que encierra lo que voy a leer es que el pueblo es necio. El pueblo es duro de cerviz. El pueblo es difícil. Es complicado. Le está diciendo Jeremías que van al cautiverio. Y les está diciendo que son 70 años. Hermano, Jeremías era el profeta llorón. Yo me parezco a Jeremías porque soy llorón. Pero no puedo parar de decirle la palabra. Jeremías pasó por un proceso de Dios hasta romperse la ropa por detrás y mostrarle los glúteos, porque Dios le dijo, así van a andar. Ponte un yugo, se lo puso. Mete un cincho, hizo todo. Y el pueblo no quería. Y aún sin ir al cautiverio les dice, diles lo que voy a leer. 29:11. Porque yo sé, les dijo, que los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de pazón y no de mal, porque les quiero dar el fin que esperan. Esto se los está diciendo antes de decirle lo que voy a leer. Porque así dijo Jehová cuando en Babilonia, dice el versículo 10, se cumplan los 70 años. Yo los voy a visitar y voy a despertar sobre vosotros su buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Acaso no Samuel está dándose cuenta que la llegada del arca ha despertado al pueblo? ¿Acaso Samuel no se está dando cuenta que está facilito de llevarlos a la realidad? Pero eso es lo que piensa Samuel o yo. Pero al revisar los pensamientos, ustedes tienen pensamientos malos. Bueno, ustedes no, otros. Y Dios les dice, no estén pensando eso. Yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Pero mire lo que sigue leyendo. Dice, entonces, cuando usted llegue eso, entonces me invocaréis. Entonces vendréis a mí. Entonces oraréis a mí. Hasta entonces los voy a oír. Pero si Samuel les acaba de decir, mire, vuelquen su corazón, dejen los ídolos, saquen todo eso de su corazón y cambien su corazón a Jehová y Él los va a librar, Él los va a oír, Él los va a bendecir, Él les va a dar lo que quieren para el fin que Él tiene Dios, los pensamientos. Y esos pensamientos de Dios son ahora y siempre buenos para los seres humanos. Amado hermano, si cuando nos pasan cosas difíciles, complicadas, dejamos de creer en Dios, estamos en un error. ¿Por qué? Porque que entre más cosas nos pasan, y lo repito, es cuando más débiles estamos. Y cuando más débiles estamos, Dios perfecciona su poder. Pero tenemos que oír y obedecer la voz de Dios. Aquí está este hombre y les dice Dios, cuando me invoquen, cuando me busquen, cuando oren, entonces yo voy
a bendecirlos. Mire, Samuel sabe que esa contaminación del pueblo no es fácil. Y lo que él quiere al decirles esto es que quiten los estorbos para la bendición. Yo te lo digo esta mañana. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, ahí en el capítulo 4, lo sabemos de memoria. Les dice, porque vuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. Y son tan espirituales que tienen la capacidad de destruir fortalezas. Amada iglesia, te lo digo, destruir fortalezas, yo sé lo que es eso. Porque yo no tenía solo a Dios en mi corazón, aparentemente sin sacar los otros dioses. Yo invocaba más dioses de los que ustedes imaginan o que ustedes no han invocado. Entonces, ¿qué es lo que había en mi corazón? Una contaminación. Y esa contaminación me tenía al borde de la muerte. Pero ¿sabe qué? Cuando descubro que mis armas son poderosas y son espirituales para destruir fortalezas, me doy cuenta que también pueden derribar argumentos que vienen en contra del pensamiento de Dios. Oiga, hermano, eso es lo que está haciendo Samuel con aquel pueblo. Le está diciendo, ustedes tienen capacidad espiritual. Ustedes tienen capacidad para voltear su corazón a Dios. Ustedes tienen capacidad para todo. Y quedarse con un solo Dios verdadero. Compruébenlo y se van a dar cuenta que lo que les ha faltado es eso para tener la bendición. Amada iglesia, tú quieres tener la bendición, céntrate en lo que es la doctrina de Dios. Céntrate en quién es Dios en tu vida. Pídele que te revele a Cristo en tu corazón. Y cuando te revele a Cristo en tu corazón, tu vida va a ser diferente. Aquel pueblo está conmovido en sus entrañas. Aquel pueblo está siendo tocado en su corazón. Aquel pueblo está al borde de ser descontaminado. Pero que en este momento, cuando vamos a leer el versículo que sigue, volviendo a Samuel, se da cuenta que dice que los hijos de Israel quitaron, versículo 4, quitaron los Baales y quitaron a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hermano, cuando ese momento llega, lo que pasa es que Samuel se da cuenta, dice, es el momento. Es el momento para hablar con ellos. Es el momento para hablarles la realidad. Y Samuel abre su boca y dice, el versículo 5, reunida todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Oiga, mire qué autoridad la del profeta. Pero mira qué autoridad la de la iglesia, amado hermano. Nuestro pastor general dice, ayuno y oración la semana que viene de fin de mes. El lunes, oración. ¡Pum! Vamos todos para oración. No, no es cierto. El martes, oración. Vamos, no. Ayuno, más parados. Entonces, hermanos, ¿cómo? ¿Qué tenemos dentro? Revisemos por qué no hay bendición. Revisemos por qué la bendición no está siendo completa. ¿Por qué no estás proclamando dar testimonio de Cristo, que es poderoso? Hermano, ¿por qué están callados? No se preocupen, mire, yo estoy predicando la palabra. Samuel los tiene ahí y le dice, reúnan a todo el mes en Mizpa y yo voy a orar por todo este pueblo. Y mire lo que ocurrió, es lo que viene más importante. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua, es un ritual, y la derramaron delante de Jehová, siempre es el mismo ritual. Y ayunaron, y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. ¿Qué es lo que ha logrado esta palabra de Dios de Samuel en ellos? Hermano, primero el arca y después la palabra de Dios que llega y les ablanda. ¿Qué es lo que hizo que se arrepintieran? ¿Qué es lo que hizo que confesaran? ¿Qué es lo que hizo que buscaran a Dios? ¿Qué es lo que hizo que Dios los oiga? Oiga, amado hermano, es el momento más importante que ocurrió, porque dice que desde aquel día que se ayunaron y estuvieron allí, confesaron. Igual que el pródigo
pródigo, amado hermano, el pródigo, mientras estaba en bonanza no pasa nada. Cuando tú estás en buena silla, en una hamaca de esas que te ceñidos los lomos, estás en otra parte y estás en una comodidad, estás como el pródigo, amado hermano. El problema es cuando te sacude, el problema es cuando hay esa dificultad, entonces te das cuenta que estás solo. Tienes que levantarte, tienes que ir y buscar un arrepentimiento y decirle: Señor, yo creía que no tenía un ídolo, pero tengo uno, y esta mañana yo te lo voy a quebrar aquí delante de ti. Ahí los tiene Samuel. Y dice Samuel: no me equivoqué, Señor, están al borde del reconcilio. No me equivoqué, Señor, no me equivoqué. Y cuando el pueblo se decide a reunirse, a congregarse, cuando el pueblo decide: este día mejor voy al culto en vez de irme más lejos, en este día yo voy a adorar al Señor, este día tengo alabanza pura para mi Dios, este día yo tengo para Dios lo mejor, mi ofrenda, mi diezmo, este día me congrego. Es lo mismo que hicieron en Mizpa, se reunieron, se arrepintieron y dieron a Dios lo mejor. Y ¿sabes qué, amada iglesia? No te asustes, pero cuando el enemigo se dio cuenta, empieza el ataque. Oh, también que estábamos muy bien. Yo sé que algunos de ustedes ya se iban a reconciliar, pero no he terminado. Samuel tampoco ha terminado. Mira, lee conmigo. Versículo 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: oye, no ceses de orar y de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios. Oiga, ¿hay cambio? Sí, nuestro Dios. No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos, los enemigos. ¿Pero por qué? Mira lo que dice el 7. Y oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos. Oh, les acabamos de devolver el arca. ¿Qué hizo esa arca en ellos? En nosotros no hizo nada, dicen los filisteos, y por eso se las devolvimos, porque nos causaba dolor, nos daban tumores, nos daban cosas y se los devolvimos. ¿Qué misterio hay? Vamos y ataquémoslo. Pero ¿sabe qué? Si el pueblo ya está reconciliado, ya recibió al Señor, ya lavó las ropas en la sangre del Cordero, aunque se levante el enemigo ahí donde quiera que sea, amado hermano, no tengas temor esta mañana, porque Dios está contigo. Dios va a estar contigo ahora, siempre y por los siglos de los siglos. Mira los resultados y léelos conmigo. Dice que Samuel le pidieron oración y él hizo un holocausto. Él clamó a Dios, y entonces cuando terminó de clamar a Dios, lea conmigo lo que dice el 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Lo que tú hagas esta mañana en reconcilio, lo que tú hagas en recibir a Cristo, y si estás en la televisión, déjame decirte, Dios va a tronar sobre tu enemigo, porque tú has creído en un Cristo de poder, el cual hará tronar los cielos, el cual hará tronar sobre tu enemigo. Pero no tengas miedo, no tengas temor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tronó en el cielo, Samuel dijo: esta es la victoria del pueblo, esto necesita una señal, esto requiere que yo hable con Dios. Y dice que Samuel levantó su mano y fue a levantar una roca y escribió: Ebenezer, hasta aquí. Ebenezer, hasta aquí. Ebenezer, hasta aquí. Dios me ha ayudado. Entonces, amado hermano, cuando tú buscas al Señor, cuando te lamentas tu pérdida, cuando te das cuenta de la realidad de tu vida, entonces en este momento puedes levantar la señal de Samuel y escribir en tu vida: Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. Oiga, hermano, esto es belleza. ¿Por qué? Porque quien va a tronar el cielo se llama Dios de los ejércitos. Dios es bueno, Dios está con la iglesia. Ponte en pie conmigo un ratito. Yo quiero que tú proclames victoria. Si tú has volcado tu corazón verdaderamente como aquel pueblo, al Dios que amas, al Dios que bendices, al Dios que conoces, entonces puedes escribir la señal: Ebenezer, hasta aquí Dios me ha ayudado. ¿Por qué? Porque Dios exhibió públicamente la derrota del enemigo. Aunque se levante contra ti, tú no tienes que temer. Padre, gracias. Hay un pueblo, Señor,
No le quiero encontrar ningún parecido a tu pueblo que se arrepintió aquel día. Este es un pueblo nuevo, Señor, el cual ha entendido que destruir, derribar, es obedecer. Y esta mañana, Señor, quizás como el pródigo reconozcamos que te hemos fallado. Yo quiero que incline su cabecita y se vaya a su corazón, no a su mente. Revise qué ídolo le estorba en el camino. Revise dónde puede deslizarse. Revise si dejó por un lado un ídolo que lo espera. La mujer de Jacob se llevó los ídolos por el camino. No iban a llegar nunca. Y Dios se los quitó en el camino. Esta mañana cualquier ídolo que haya sobre este pueblo, Padre, se llama contaminación. Así como podía morir de los riñones por el plomo, así como podía morir por una contaminación tóxica de otras índoles, puede morir por mezclar tu nombre con otros. Es mejor esta mañana declarar victoria, la misma que declaró el Señor hace 2000 y tantos años en la cruz, y escribir en nuestra vida y en nuestra historia: Ebenezer, hasta aquí Dios me ha bendecido. Lo creo capaz a usted de decir una oración que yo voy a repetir: Padre bueno. Y tú que estás en la televisión puedes decirlo conmigo: Padre bueno. Aun cuando en lo más mínimo he pecado o en lo más grande, perdóname. Estar en tu redil, Señor, es como volver a ver el arca. Estar en tu redil, Señor, es como entrar en aguas de reposo a que tú me pastorees. Y esta mañana yo me arrepiento, Señor, de haber adorado cosas inútiles en la vida, de haber adorado cosas que no me sirven y son estorbo. Así como Gedeón, cuando no quería el ministerio, lo enviaste a quebrar los ídolos del papá. Así esta mañana rompemos con todo ídolo. Aunque me digan que es tradición, si alguien me dice que me va a ir mal, no es cierto. Jehová truena contra el enemigo. Es el momento de entregarlo y salir de la confusión. Perdóname, Señor, porque en este momento te entrego todo. Todo quiero ser para ti. Si me había borrado del libro de la vida, Señor, inscríbeme, para que cuando yo oiga la voz y la trompeta, pueda decir: heme aquí, Señor. Cierre sus ojos por un minuto y revise por qué no está la bendición completa. Si su lágrima salió, no se preocupe, el colirio de Dios que lava el alma. Es un momento muy lindo para que usted hable con Dios, porque este es un reconcilio con Dios. Nunca creamos que estamos bien completo con Dios. Siempre hay una cosa que estorba. Y esta mañana, Señor, te la dejamos a tus pies. La dejamos a tus pies, Señor. Padre, gracias. Si tú en la televisión quieres escribir Ebenezer, deja lo que estorba en tu vida. Es la piedra del zapato en el camino de santidad. Busca a Dios como aquel pueblo del que acabamos de hablar, que en la presencia del arca de Dios lloró
se lamentó, pero te buscó a ti, Señor. Haz lo mismo. Jesús te ama. Quizás no sabes cuánto te ama, pero ven y congrégate y te darás cuenta cuánto te ama el Señor. Padre, gracias por este pueblo, porque ha confesado con su corazón, un corazón revestido de amor, un corazón entregado solemnemente a ti esta mañana, expulsando dioses extraños, descontaminándose, entendiendo que lo que dice la palabra es verdad. Los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Padre, muchas gracias.